Vienen Scofire y Navia. Viene muy posiblemente en la segunda mitad de la 5.6 el banner regional de Inazuma con Kazuha y muchos otros personajes y armas como el Mid-Splitter, como Ito y como algunas otras oportunidades que posiblemente tarden en volver. Vienen Raiden y Kinich en la segunda mitad, pero sobre todo de manera casi ya confirmada, y en cuanto se confirme os hablaré de los banners de la 5.7 cuando salga la beta de la misma 5.7 dentro de 3 días, viene Skirk y muy posiblemente venga Mabuika, y no sé si Citral la dejarán para la 5.8, para Notcry, o también vendrán Mabuika, Citral y Skirk en la 5.7. La pregunta que más ronda ahora mismo a los jugadores de Genshin Impact es: ¿qué hago con mis protogemas? Si lo tenéis claro, o pensabais que lo teníais claro, dejad en los comentarios qué pensáis hacer y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón. Recordad que hay un sorteo de bendición gratis al día aquí en YouTube, solo por comentar, dar like, suscribirse con campanita. Y bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción, porque también sorteo una o más de una al día. Ayer fueron 3 por apoyo de la comunidad. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico, y gracias por el apoyo al canal, disfrutar mucho. Y vamos con ¿qué hacer con tus protogemas? ¿Qué hago, señor de la pantalla? Pues bien, lo primero es que no vais a poder conseguir todo. Lo segundo es que si usáis Lootbar, esta no es la parte de imagina, esto es una parte más informal dentro del propio vídeo. De verdad que ahorraréis para quien todavía no lo use, así que el link aquí abajo en la descripción. Si tenéis los por 2, se dan los por 2. Y hay un pack nuevo para la gente que lo use por primera vez, que el pack de 100 cuesta 70, con lo cual imaginar, y de verdad imaginar lo que vais a ahorrar. Pero aparte de eso, no vais a poder conseguir todo, y hoy vamos a repasar realmente el valor de importancia de los personajes y constelaciones que tenemos claro que volverán, pero también de los que muy posiblemente vengan, y a lo mejor no viene mal recordaros que a veces no está de más ahorrar si no está claro lo que queréis conseguir. Pues bien, empezando por lo que viene dentro de 3 días, y recordar que por supuesto habrá tiradas en directo, build legendaria de Scofire, y muy pronto después de ver este vídeo o antes la de Navia, y que si queréis alguna build concreta, dejármelo por aquí en los comentarios, y los 4 estrellas en cuanto salga os traeré vídeo también. Pues vienen Navia y Scofire. Scofire ya está muy clara, a pesar de que todavía ni siquiera ha salido de forma oficial, pero es bastante seguro decir que básicamente es una especie de Chebruso Nilou, pero para permafrost de varios críos e hidros y no romper el equipo, y que va a beneficiar principalmente a Ayaka, a Wrisley, a Nubilet, un Nubilet permafrost raro que ya os comentaré y no beneficia a la C1 de Scofire, que es daño crítico crío, como los soportes de 4 estrellas, y muy posiblemente a la futura Skirk, que además va con ataque ya de forma confirmada, y en vez de hacer una cantidad insana de multihits como Wrisley o Ayaka, es muy posible que vaya a poquitos hits de mucho daño, algo más parecido a Mabuika con los cargados, o incluso capaz menos hits que Mabuika. ¿Qué tan importante es Scofire? Ya para empezar a explicar qué es lo que más merecería la pena. Pues bien, si eres main Ayaka, muy posiblemente te guste ver a tu Ayaka haciendo mucho más daño. Si eres main Wrisley, más de lo mismo, porque el nuevo best in slot de Wrisley va a ser el permafrost de Wrisley, Furina, Scofire, y como se puede adaptar a los 15 segundos, y dije en otros vídeos, muy probablemente se pueda jugar con Mona, con Nobleza y Cazador de Dragones, y Mona, además del permanente, reviva bastante y se empiece a usar otra vez, al menos en este equipo con Wrisley y algunas otras combinaciones con Scofire que tienen 15 segundos las dos. Luego, el Nubilet, que no se beneficia de la C1 de Scofire, como decía, que esto será más adelante, vídeo de equipos y demás, explicaré la rotación y todo lo importante. Pero el Nubilet Furina Citlali para el cazador de... Perdón, para el set de pergamino y para la baja resistencia a Sidro, que se acumula con la de Scofire, y Scofire tendrán un muy buen equipo permafrost de Nubilet, y la futura Skirk, que será seguramente Skirk Furina Scofire o alguna otra cosa más. ¿Merece la pena? Solo si eres main permafrost, main crío, y estás dispuesto a arriesgarte por un personaje que en cualquier momento nerfean el permafrost, como han hecho siempre, pero intuyo que esta combinación tan fuerte de elementos, y además la consonancia crío nos da 15% de probabilidad a todo el equipo, intuyo que van a hacer que haga un daño consistente a pesar de que el enemigo no esté congelado. Que la gracia es que esté congelado para que no se mueva y sea divertido jugar este equipo, pero es muy posible que Skirk aplique buen daño sin que el enemigo esté congelado de alguna forma. A diferencia de Ayaka, que la ulti pues se va por ahí a volar con San Pedro y nunca podéis aceptarla correctamente si el enemigo no está congelado. ¿Merece la pena? Solo en este nicho y contexto. Navia merece la pena. Navia realmente a día de hoy es un buen personaje. Yo diría
que sí. Navi es el mejor carrijeo, Navi ha opacado a Ito, Navi ha recibido un muy fuerte buff con Xilonen en Natlan y se beneficia de Bennett y Furina, los mejores Arconte. Ha dicho Arconte, Bennett es Arconte y te callas, es el Arconte de Genshin Impact, no es el Arconte Piro, es el Arconte de tu casa y de tu cuenta. Y de tu mamá si hace falta, y de tu perrito. 8 p.m. y 1 minuto. Y de todo lo que te imaginas. El caso es que el equipo de Navia todavía lucha y pelea por entrar al top 10 de mejores equipos del juego y eso es bueno, porque ha sobrevivido al power creep de Natlan, donde todos los carries de Natlan son Jesucristo y tienen un puesto en el top de mejores equipos del juego. Con lo cual Navia, junto con Xilonen representando al Geo, es un muy buen carry, pero aquí viene la contraparte. Hay muchos carries en Genshin Impact. Y Navia, dentro de lo que cabe, es un carry que parece ser que siempre podrá evolucionar y mejorar, pero tiene muy complicado que Xilonen reciba un power creep, que Furina reciba un power creep y o que Bennett reciba al final un power creep o un Bennett 5 estrellas. Con lo cual, sí que la premisa y la deducción que se puede sacar, me podría equivocar perfectamente, pero creo que va a tener muy complicado Navia mejorar aún más o crecer y escalar, y el futuro de los nuevos carries que irán saliendo siempre será posicionarse en el top porque eso vende, como Varesa, Kinich, Moalani, Mabuika, Nubilet, Gaming o Arlequino, que salieron posteriormente a Navia casi todos. Ahora, esto está bien, pero ¿qué es la tentación más grande que viene aparte de Kinich, Raiden y sobre todo Kazuha en el banner de Inazuma? Pues bien, Kazuha es uno de los mejores personajes del juego y es un soporte. Al ser soporte yo lo pondría en nivel de importancia máxima junto con Xilonen, Furina, Mabuika y Nubilet por ser los dos mejores carries del juego y el propio Kazuha. Así que yo creo que de lo que es el corto plazo y banners cercanos, si no lo tenéis claro y Scofire no es una cosa que realmente os coincida con vuestro amor al permafrost de alguna forma o queréis ir por el full equipo de Scofire, Skork, Furina, os recomiendo que en prioridad número 1 vayáis por Kazuha. Es un soporte increíble, junta increíble, con C1 y Chifo si lo conseguís es una batería increíble dando un montón de partículas y recarga de energía al equipo. Te da el sombra verde, te da el bono de daño elemental del mismo, que aunque a pesar de que ha evolucionado el juego y es un timing muy corto el que te da los buffos, todavía sigue siendo espectacularmente poderoso y se combina muy bien con muchísimos personajes del top. Así que la prioridad sigue siendo Kazuha para un montón de vosotros, también por la facilidad de construcción. Sombra verde, triple maestría, recarga en los substats y vas volando con Kazuha, literalmente. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Luego, Raiden y Kinich así por encima son muy buenos carries. Raiden, a pesar de que depende de su C2 y C3 y en mi opinión a día de hoy eso le resta valor comparado con el resto de carries electro, concretamente Clorinda y Varesa, que la han superado ligeramente, y más si no dependemos de constelaciones y la comparamos a C0. Así que se le tiene mucho cariño. El cariño ya sabéis que tira por lo que te guste, etcétera. Es una cosa que no tenemos que repetir los creadores. Pero en el fondo, si os gusta mucho Raiden, pues sin éxito al miedo, sin miedo al éxito. En el canal se dice al revés por un meme de los directos. Y Kinich tiene más valor como carry, incluso que Navia. ¿Por qué? Porque a día de hoy los techos de Kinich pueden entrar por encima del top 5 de mejores equipos del juego y es el mejor carry dentro de Genshin Impact. Además de que puede jugarse fuera de su rol habitual si tienes constelaciones. Es decir, se puede jugar en Hyperbloom y entonces te evita literalmente ya jugar o tirar por Alhaitham o por Tignari, y Kinich C2 ya te cubre todo lo que necesitas con un carry dentro en todas las combinaciones de equipos, fuera y dentro de llevar Piro y jugar pues Quemadura y Crepitar o jugar Hyperbloom. Kinich es muy poderoso, mejora mucho con constelaciones y mejora mucho más si juegas a Mabuika soporte, su equipo prime de Mabuika, Furina, Bennett, Kinich, que es otro nivel con este señor. Y tiene la voz, en inglés tienen la voz de Sasuke y de Naruto, lo que son Kinich y Ahau, que es su mascota. Así que ya, ¿qué más decir? De hecho, como carries, justo por debajo de los tres mejores, que son Arlequino, Mabuika y Nubilet,
ahí en la siguiente tier, que serían Kimmich, Mualani y Varesa, recomendaría a Kimmich. Mucho cuidado también, porque si sobran carries, lo mismo que con Navia. Cuidado con los carries. Y luego diréis, bueno, Phil, sí, vale, los banners de ahora, ¿qué tal, no? Pero ¿y Skirk y Mabuika qué hago? ¿Ahorro o no ahorro? ¿Y si vuelve pronto Mabuika? ¿Y si el banner es un banner doble de Mabuika más Skirk? ¿Y si vienen Skirk y Citlali porque son crío y luego viene Mabuika y otra cosa que me rompa la cartera y las protogemas free to plays? Pues ahí es donde viene el punto del vídeo. Sabéis que dijeron en el livestream de Notcry que Barca nos recibiría directamente en Notcry según lleguemos. Y esto mucha gente lo interpreta a su manera. En la comunidad de Genshin ya sabéis que hay una cosa llamada expectativas y cada persona que escucha algo de Hoyoverse lo escucha de manera distinta. La realidad es que Barca nos puede dar la bienvenida a Notcry, pero Barca puede ser perfectamente como Dying Slave o como Capitano. Que sí, hemos interactuado mucho con ellos, pero no tienen por qué ser jugables. Así que lo siento mucho para los de Main Barca desde la beta, no sé qué, llevo 5 años esperándolo. Pero siendo realistas, y por el camino y trayectoria de Hoyoverse, pensar más en Barca como un Dying o un Capitano que nunca será jugable, y luego, si pasa lo contrario, una sorpresa positiva que os lleváis. Lo normal sería que no. Y ahora, aquí viene el punto más importante, y no sé si habrá una 5.8, que esto es importante también para ahorrar y para saber la evolución de todo. ¿Por qué? Porque siempre en la .8, previo a el siguiente año completo de una nación, que sería Notcry, que es intermedia antes de la última nación, que es la de Críos, Niesnaya, básicamente nos trae una zona temporal. Es decir, mapa y protogemas. Pero está ya confirmado que en la 5.7 nos va a llegar la última zona de Natlan, porque en la 5.6 no viene zona. Pero si vais a la estatua y a la rueda actualmente, nos confirma que todavía falta una zona de Natlan donde hay más Pyroculus, donde hay más sellos, más cofres, más mecánicas y todo lo demás, que puede ser más grande o más pequeña. Pero desde luego la zona temporal no va a ser, porque nadie se va a quedar sin subir una estatua completa en una nación. Con lo cual, tener en cuenta que tanto la 5.7 tendrá mapa, como la 5.8 tendrá mapa temporal. Es más, es posible que si, porque todavía no sabemos, nadie está en el aire, Hoyoverse de repente se avienta aún, la 5.7 es la última zona antes de Notcry y puede pasar porque coincide con fechas, capaz nos trae una 5.7 con Skirk y Mabuika y a la vez nos trae una 5.7 con mapa de Natlan y con otra zona extra temporal como Manzana Dorada, cosa que nunca había ocurrido en Genshin Impact, dando una bienvenida espectacular a Notcry. De nuevo, expectativas. Es muy posible que no sea así, pero tener en cuenta que como mínimo lo que sí será así es que la 5.7 tenga la última zona de Natlan para completar por fin la estatua al máximo y la 5.8 tenga zona de mapa temporal para recolectar protogemas y hacer a los jugadores volver para no perder esas protogemas para luego ir bien cargaditos a Notcry. ¿Qué significa esto? Que todavía hay personajes que quedan por ronear como Mualani, como Chaska, pero también hay personajes que también llevan mucho sin volver y concretamente no son los del banner de Inazuma. Así que esperaros que aparte de Mabuika, Citlali y Skirk en la 5.7 y que tener en cuenta que no podéis malgastar todo en esta versión, hay personajes seguramente que lleguen, muy posiblemente algún 5 estrellas nuevo extra en la 5.78 aparte de Skirk, que a lo mejor sea alguna cosa buena y que revolucione el juego, mucho cuidado con eso, como por ejemplo llegó Arlequino en la 4.7 o como llegó Kazuha en la 1.6 justo al final en Manzana Dorada antes de Inazuma, y eso puede hacer que se os desbalanceen las protogemas como siempre. Así que Skirk, posiblemente Power Creep de Carry, Crío, mejor que Ayaka y Grizzly. No os calentéis por Ayaka y Grizzly si vienen próximamente. Mucho cuidado con ello y dejadme en los comentarios si queréis que haga una guía actualizada tanto de Mona como de Ayaka, ahora que con Scofire muy posiblemente crezcan y se vuelvan a utilizar y mucha gente main Ayaka vuelva al juego a disfrutar. Y también tener mucho cuidado de ahorrar porque la C2 de Mabuika es ultra poderosa y la C1, C2 de Citlali habilitan las mejores combinaciones, hablando de C2 de Citlali, de Mabuika, de Arlequino y de Gaming, que son de los mejores equipos del juego y entran perfectamente al top 5 de mejores equipos si contamos con esa C2 de Citlali. Muchísimo cuidado y atentos con las protogemas, guardar si todavía no habéis conseguido a Mabuika, Arma y C2 porque es el carry más poderoso del juego por encima de Neuvillette. Poquito más, esto es el consejo que os doy si queréis
utilizar correctamente vuestras protogemas y luego no sentiros bien con los bolsillos vacíos y bien frito pobres de que nadie os avisó de que ahorraseis, porque viene lo bueno. Un poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñimiñis. Gracias por ver el vídeo hasta el final y chaito.